pancreatitis aguda es una enfermedad que a lo largo del tiempo ha cambiado su terminología y su clasificación. En el siglo II, todas las enfermedades inflamatorias del páncreas quedaban incluidas dentro del término cirrosis pancreática, un término acuñado por Galeno. A mediados del siglo XIX, el científico Rokitansky establece la primera clasificación anatomoclínica de la enfermedad, que sería completada en 1889 por el cirujano norteamericano Reginald Fitch. Luego ya a mediados del siglo XX, los grupos de Filadelfia y de Ciudad del Cabo establecen una clasificación etiológica de la enfermedad, que 10 años después, en el Simposium de la Pancreatitis de Marsella, se vuelve a modificar hacia una clasificación anatomoclínica, o en este caso clínica. En el año 1983, en la reunión de Cambridge, y un año después, en el segundo simposio de la pancreatitis de Marsella, se da otra clasificación anatomoclínica en la cual se introducen términos como el flemón pancreático, el pseudoquiste y el absceso pancreático. La primera vez que en este tipo de reuniones se habla de la utilidad de las pruebas de imagen a la hora de la estadificación de la enfermedad. Y finalmente, en el año 92, en el Simposio Internacional de Atlanta, se establece una clasificación que podríamos decir que a día de hoy seguiría siendo la oficial, que dividiría la enfermedad en pancreatitis aguda leve o grave en función de que tenga o no tenga fracaso orgánico y complicaciones locales, y define términos como la colección líquida aguda, la necrosis pancreática, el pseudoquiste y el absceso pancreático. En los últimos tiempos, cada vez son más los autores que en la literatura piden una cierta modificación de todos estos conceptos y criterios, y así es lo que vamos a tratar ahora y lo que voy a intentar explicar. ¿Por qué es tan importante que la terminología que se emplea en esta patología, que desde el siglo XIX ha ido modificándose en el tiempo? Realmente es que el lenguaje es el vehículo que tenemos de comunicarnos, ¿no? Los radiólogos con los clínicos y los cirujanos, y debe ser lo más homogéneo posible para que ellos nos entiendan a nosotros qué es lo que queremos decir. Se deberían evitar términos diferentes para referirse a la misma entidad o el mismo término para referirse a dos entidades diferentes. Entender cómo sería una clasificación ideal de la pancreatitis aguda requiere conocer un par de aspectos de la fisiopatología de esta enfermedad. En una primera fase se produce una respuesta proinflamatoria, que en algunos casos lleva a un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico y un síndrome de distrés respiratorio, que si es muy exacerbado puede llevar a un fracaso multiorgánico precoz y al fallecimiento del paciente por una pancreatitis aguda fulminante. Pasada esta primera fase, a partir de esta primera semana, se va a producir una respuesta antiinflamatoria. El paciente entra en un estado de inmunosupresión que en los casos en los que sea grave, y teniendo en cuenta que se ha producido una traslocación bacteriana de la flora intestinal, se puede llegar a la infección de las complicaciones que aparezcan. Así pues, es evidente que en esa primera fase, hasta la primera semana, se requerirá un sistema de clasificación que se base en criterios clínicos, y a partir de esa primera semana un sistema que se base en criterios morfológicos. ¿Cuál sería el papel de la radiología en esa primera semana? Bueno, es un papel más bien limitado. Cuando el paciente acude a urgencias, se le hace una radiografía de tórax, en la cual se puede ver derrame pleural y o infiltrados alveolares, hallazgos que se han visto que están asociados a un peor pronóstico de la enfermedad. Se le hará también una radiografía de abdomen, en la cual en los años 60 y 70 en la literatura se describen una serie de signos que a día de hoy están en desuso y que los radiólogos ya no manejamos. Es la ecografía, en cambio, una prueba fundamental en este momento de la enfermedad, ya que aporta información acerca del diagnóstico etiológico. Tiene una sensibilidad muy alta para detectar la colelitiasis, no tanto para la coledocolitiasis, y el hallazgo de la dilatación de la vía biliar en un contexto adecuado puede ser un motivo para la realización de una colangiografía retrógrada endoscópica. El TC no es una técnica sensible para la detección de cálculos biliares. Sin embargo, en la urgencia puede ser útil en aquellos casos en los cuales haya un diagnóstico confuso en un abdomen agudo, para descartar otro tipo de abdomen agudo que no sea médico, como el de la pancreatitis, y que sea quirúrgico. Pero el papel capital del TAC es el detectar un factor que va a determinar la gravedad de la enfermedad, y que es la necrosis pancreática. Para poder determinar con fidelidad que existe una necrosis pancreática es preciso diferir el TAC entre 3 o 4 días, que no suceda como en este caso, que un TAC demasiado precoz en las primeras 24 horas mostró una glándula pancreática que captaba contraste de modo homogéneo, y 72 horas después se trataba de una pancreatitis necrotizante. Más fuerte. La resonancia magnética también es muy útil para establecer el diagnóstico etiológico, y en cuanto al resto de información que aporta es similar al TAC. Cuando llega la segunda fase de la enfermedad, a partir de la primera semana,
los criterios morfológicos van a ser importantes y aquí ahora la radiología sí que tiene un papel capital. El grupo de trabajo para la clasificación de la pancreatitis aguda lleva elaborando o ha elaborado en estos momentos ya un documento de revisión de la clasificación de Atlanta que trata de realizar una clasificación que dote de una homogeneidad de los términos para referirse a esta enfermedad. Es un documento que ha estado abierto a radiólogos, cirujanos y clínicos y que a día de hoy ya está cerrado y ya está publicado y aparece en todas las revistas radiológicas y de digestivo y de los especialistas de cuidados intensivos. Define dos entidades, que son la pancreatitis aguda intersticial o intersticial edematosa y la pancreatitis aguda necrotizante, definida esta por la presencia bien de necrosis pancreática, bien de necrosis peripancreática asociada o aislada. En un TAC de una pancreatitis aguda intersticial pues aparecerá un engrosamiento difuso o localizado del páncreas, que mostrará un realce homogéneo. La grasa peripancreática será normal o con leves cambios inflamatorios y habrá una variable cantidad de líquido peripancreático. Aquí en esta secuencia de imágenes axiales vemos una glándula pancreática que ha captado contraste de modo homogéneo, hay pequeños cambios inflamatorios en los tejidos peripancreáticos y escasa cantidad de líquido. Podemos encontrarnos en un contexto de una pancreatitis aguda intersticial con dos escenarios dudosos. Uno es cuando el realce pancreático es heterogéneo. En este caso no nos va a permitir caracterizar a la enfermedad ni como pancreatitis aguda intersticial ni como pancreatitis aguda necrotizante y deberemos clasificarla como indeterminada y habrá que repetir el TAC en una semana para establecer una nueva clasificación. Y otro escenario dudoso es cuando aparezca una colección líquida aguda que sea dudosamente homogénea y hay que saber que la presencia de componentes sólidos en el interior de una colección indica necrosis peripancreática y ya no estaríamos en el contexto de una pancreatitis aguda intersticial sino en el de una pancreatitis aguda necrotizante. La pancreatitis aguda necrotizante en el 80% de los casos vendrá definida por la presencia de necrosis pancreática, que será un área focal o difusa de ausencia de realce, que se cuantificará en función de su extensión en la glándula de menos del 30%, entre el 30 y 50 y más del 50%. La detección de necrosis pancreática menor del 30% tiene una sensibilidad baja y requerirá un control en una semana o, si el estado del paciente lo permitiese, en 3-4 semanas. En este ejemplo vemos este área hipodensa en el borde ventral del proceso uncinado, cabeza del páncreas, que sería difícil saber si estamos ante una pequeña área de necrosis o es un volumen parcial de los cambios inflamatorios peripancreáticos. Cuando se realiza el estudio 3 semanas después, hay un área marcadamente hipodensa, se correspondía con un área de necrosis pancreática y los fenómenos de licuefacción de la necrosis son los que nos permiten detectarlo con más facilidad. La necrosis peripancreática normalmente suele aparecer asociada a la necrosis pancreática, pero hasta en un 20% de los casos, según alguna serie, puede aparecer de modo aislado con un páncreas que capta contraste de manera homogénea. La necrosis peripancreática es difícil de valorar en el TAC y lo más fiable será la presencia de una colección con elementos sólidos en su interior que traduce la existencia de restos necróticos. La resonancia magnética es más sensible que el TAC para detectar colecciones que no son líquidas de modo homogéneo, pero estamos ante pacientes graves que en ocasiones no van a poder someterse a una prueba como la resonancia magnética y no nos tenemos que olvidar de otra prueba muy accesible y barata que puede realizarse a pie de cama del paciente, que es la ecografía, y que en aquellas colecciones que sean accesibles nos podrá demostrar la presencia de material sólido en el interior de las mismas. Aquí en este ejemplo vemos una glándula pancreática que tiene áreas de necrosis en el cuerpo, en la cabeza del páncreas, con cambios inflamatorios en los tejidos peripancreáticos y una moderada cantidad de líquido. En este otro ejemplo, la glándula pancreática ha captado contraste de modo homogéneo y hay una colección en el flanco izquierdo que no es homogénea, que es heterogénea. En las proyecciones en coronal vemos como tiene áreas de densidad grasa y áreas de plano blando en su interior, se corresponde con un área, una colección de necrosis peripancreática y esto es una pancreatitis aguda necrotizante. Las características de la necrosis van evolucionando con el paso del tiempo. En un estadio inicial, en la primera semana, el aspecto es predominantemente sólido. En un estadio intermedio, entre la primera y la cuarta semana, el aspecto es sólido líquido. Y a partir de la cuarta semana y en los siguientes meses se va produciendo un fenómeno de licuefacción de la necrosis que puede encapsularse y dar esta entidad denominada necrosis encapsulada o reabsorberse y desaparecer. En la pancreatitis aguda necrotizante, lo fundamental será detectar si existe o no existe infección de la necrosis, ya sea pancreática o peripancreática.
Obviamente, la infección de la necrosis pancreática tiene un pronóstico peor que el de la necrosis peripancreática aislada. En las necrosis estériles, ya sean pancreáticas o peripancreáticas, no suelen requerir intervención, a no ser que exista un deterioro clínico a pesar del tratamiento médico instaurado. La mortalidad que refieren las series en necrosis pancreáticas estériles es de entre el 0 y el 11%. En las necrosis infectadas, pancreáticas o necrosis infectadas peripancreáticas, se requiere una intervención agresiva con antibioterapia parenteral y desbridamiento quirúrgico. Según las series, aunque esto en nuestro medio no es habitual, la mortalidad de una necrosis pancreática infectada puede llegar hasta el 30%. El signo de infección en el TC que deberemos tomar será la presencia de burbujas de gas en el área necrótica y ante un paciente con signos de sepsis en el cual se haya descartado la existencia de otro foco infeccioso y que en las pruebas de imagen no se detecten signos de infección, estaría indicada la realización de una PAF del área necrótica. Hasta en un 10% de los casos puede haber un falso negativo y esto nos obligaría a repetir la PAF en una semana si el paciente continúa séptico. Para la realización de esta punción se hará guiada por técnicas de imagen, preferiblemente el TAC, y evitando atravesar asas intestinales para no contaminar nosotros el área necrótica. En cuanto a las colecciones líquidas, este grupo de trabajo propuso estas 4 entidades en función del tiempo de aparición. En las primeras 4 semanas, colecciones líquidas agudas, estériles o infectadas, siendo la infección de una colección líquida aguda muy poco frecuente, y necrosis peripancreática estéril o infectada. Y a partir de la 4ª semana, pseudoquiste pancreático, estéril o infectado, y necrosis peripancreática encapsulada, estéril o infectada. La clasificación de Atlanta, cuando se habló de las colecciones líquidas agudas, se dice que no se sabe exactamente cuál es la causa. Hoy en día ya se conoce su origen, que puede ser doble, puede ser bien secundaria a roturas del sistema ductal pancreático que provocan la extravasación de las enzimas lipasa y amilasa a los tejidos peripancreáticos y se conforman pseudocolecciones líquidas mal delimitadas en los tejidos peripancreáticos adyacentes a la glándula. Otra posible causa es en aquel contexto en el cual no se producen lesiones del sistema ductal y las pseudocolecciones que se forman son secundarias al edema que se produce por los cambios inflamatorios locales. En este contexto, estas pseudocolecciones líquidas no contendrán enzimas pancreáticas como si contienen las anteriores. Las características morfológicas de una colección líquida aguda es la ausencia de pared, ya que la presencia de pared en una colección ya excluiría este diagnóstico, estaríamos ante otra entidad. Serán colecciones homogéneas que no contienen material sólido. La presencia de material sólido en una colección, ya lo he mencionado antes, que corresponde a una colección de necrosis peripancreática, y la actitud ante ella es expectante, seguimiento de la mitad, en más de la mitad de las ocasiones regresarán de modo espontáneo. La posibilidad de infección es tan baja que deberá evitarse cualquier tipo de manipulación, como una punción para evitar contaminarla nosotros. En cuanto al pseudoquiste pancreático, es la evolución natural de una colección líquida aguda que fue secundaria a una rotura ductal y que persiste durante más de 4 semanas. Sus características morfológicas serán la presencia de una pared de tejido fibroso o de granulación. Son colecciones homogéneas de líquido pancreático sin material sólido en su interior y la comunicación ductal que dio origen a la colección líquida aguda precursora puede persistir o haberse cerrado de modo espontáneo. Si al paciente se le hiciese una resonancia magnética, aparecería una colección homogénea, líquida, sin áreas de material sólido en su interior. Si le hiciéramos una ecografía a la colección, sería una colección anecoica sin material sólido. El tratamiento de este tipo de entidad será el seguimiento o la intervención en una serie de circunstancias, cuando sea sintomático, cuando esté infectado y, por lo tanto, ante la sospecha de infección en un paciente con pseudoquiste pancreático, descartado otro tipo de causa y que no tenga criterios radiológicos de infección, estaría indicada la PAF también. En aquellos casos que sean mayores de 6 centímetros, esto es un criterio clásico, que aumente de tamaño, que no disminuya en el seguimiento, o que aparezcan complicaciones como el sangrado por pseudoneurismas. La intervención de un pseudoquiste pancreático podrá ser el drenaje percutáneo o el tratamiento endoscópico. La necrosis peripancreática consiste en la extravasación de enzimas pancreáticas secundarias a una rotura ductal en el espacio peripancreático que van a necrosar los tejidos blandos del mismo, conformándose colecciones líquidas que atrapan a esos componentes necróticos. Por lo tanto, son colecciones inhomogéneas, como he dicho antes, con material, con áreas de densidad grasa o de plano blando en su interior. No tienen pared como característica morfológica, característica,
Son colecciones heterogéneas que contienen material sólido en su interior. Suele existir una comunicación ductal en este estadio inicial y ya he mencionado que es difícil valorarlas mediante TC y que puede ser necesario el uso de otras técnicas como la resonancia magnética, sin olvidarnos de la ecografía en aquellas colecciones que sean accesibles, que nos puede demostrar la existencia con facilidad del material necrótico en su interior. En cuanto al tratamiento de la necrosis peripancreática, será el seguimiento o la intervención en el caso de que haya infección, y la intervención en este caso debería de ser el desbridamiento quirúrgico. Si se decide por el drenaje percutáneo, habría que asumir que el tiempo de mantenimiento de esos catéteres puede ser de varios meses y que requerirá recambios de los mismos hacia tubos de mayor calibre para que el tejido desvitalizado, infectado, salga a través de ellos. En este ejemplo, en el estudio de inicio y en el de la primera semana, aparece una pseudocolección en el tejido peripancreático con áreas de plano blando y de grasa en su interior. Estaríamos ante una colección de necrosis. El paciente a las 2 semanas entra en un fallo multiorgánico, está séptico y en el estudio de imagen aparecen burbujas de gas en el interior de la colección, lo que nos indica que está infectada y el tratamiento debería de ser el desbridamiento quirúrgico. La diferenciación entre una colección líquida aguda y una colección de necrosis peripancreática no siempre es sencillo al inicio. En este caso aparecía esta colección aparentemente homogénea en el espacio pararrenal anterior y posterior izquierdo, que a la semana se ve que tiene algunas áreas de densidad grasa y cuando se le hizo una ecografía se demuestra áreas de material sólido en su interior. Estábamos ante una colección de necrosis peripancreática y lo que en un principio habíamos etiquetado como pancreatitis aguda intersticial se trataba de una pancreatitis aguda necrotizante. La necrosis peripancreática encapsulada es la evolución natural de una necrosis peripancreática que persiste durante más de 4 semanas. Se conforma una pared gruesa sin revestimiento epitelial debido a los fenómenos de licuefacción de la necrosis. Las características morfológicas son la presencia de pared, son colecciones heterogéneas que contienen material sólido en su interior. La comunicación ductal, que había sido su precursora, pues puede persistir o haberse cerrado de modo espontáneo y su evolución será, como en este caso, a las 9 semanas hacia la reabsorción, donde tanto la necrosis pancreática de la cola como la necrosis peripancreática ha desaparecido, o, como en este otro caso, a la persistencia 6 meses después como una pseudocolección encapsulada con paredes. El tratamiento será el seguimiento o la intervención en el caso de que haya infección. Como resumen, las colecciones líquidas agudas aparecen al inicio, no tienen pared y su contenido es homogéneo, líquido. Las posibilidades de infección son muy bajas. El pseudoquiste pancreático necesita 4 semanas para su formación, tiene pared, su contenido es homogéneo, líquido y la infección del mismo es posible. La necrosis peripancreática aparece al inicio, no tiene pared, su contenido es heterogéneo con áreas de material sólido y la infección es posible. Y la necrosis peripancreática encapsulada precisa también 4 semanas para su formación, sí tiene pared, su contenido es heterogéneo con áreas de material sólido y la infección es posible. Este podría ser un posible algoritmo de diagnóstico terapéutico ante la sospecha clínica de pancreatitis aguda, realización de radiografías y ecografía precoz para establecer el diagnóstico etiológico. Si clínicamente es una pancreatitis aguda leve, ya no habría que hacer ninguna prueba de imagen más. Ante una pancreatitis aguda grave, realizar un TC abdominal diferido 3-4 días. Si se hubiesen detectado complicaciones, si hay que hacer controles o si la situación del paciente empeora, en ese TAC puede aparecer cualquiera de las entidades que he mencionado ahora mismo. En el caso de que haya sospecha de infección de las mismas, sin otro tipo de fuente de infección descartada clínicamente y sin signos de infección en el TAC, realización de una PAF con tinción gran y cultivo del material obtenido y si se confirmase la infección, el tratamiento adecuado en función de cada una de las entidades. Y ya por último, me gustaría hablar de una entidad que no es muy frecuente, pero que tampoco es inhabitual que aparezca, en ocasiones aparece, que es el síndrome de desconexión del conducto pancreático principal. Para que los criterios de diagnóstico de este síndrome requieren la presencia de necrosis pancreática de al menos 2 centímetros, la presencia de parénquima pancreático respetado distal a la necrosis y el signo más importante, que ya no depende de los radiólogos, es la extravasación de contraste del conducto pancreático en una colangiografía retrógrada. En estos casos se instaura la enfermedad, aparece un área de necrosis que debe ser de al menos 2 centímetros, que no solo necrosa las células glandulares, sino también las células ductales, y hay un tejido pancreático sano distal a este área de necrosis. Vamos a ver este ejemplo para acabar. Así debuta el paciente con este área
de necrosis en la zona del cuello pancreático, en esta pequeña colección adyacente al borde ventral del cuello, cuerpo del páncreas, y con un conducto pancreático que termina de modo brusco en el área de la necrosis, conformando un ángulo con su borde de unos 90 grados, lo cual es un signo de sospecha de desconexión del conducto o de solución de continuidad en el conducto, ya que si este estuviese comprimido formaría un ángulo agudo. 2 meses después, en el TC, aparece licuefacción del área de necrosis, que ya se confunde con la colección peripancreática y persiste la imagen del conducto pancreático terminando de modo brusco en el área de la colección. Se le realiza una resonancia magnética, donde vemos el extremo proximal del conducto pancreático, la colección necrótica que sustituye al cuello del páncreas y que entra en el espacio peripancreático, y el conducto pancreático distal que termina en esta colección. En la colangioresonancia vemos el extremo proximal del conducto pancreático, la solución de continuidad y el extremo distal del conducto pancreático. La colangiografía retrógrada endoscópica será la que confirme el diagnóstico con la solución de continuidad y la extravasación del contraste. 3 meses después vemos como la colección necrótica ha aumentado de tamaño, el páncreas está empezando a atrofiar. Realmente, si nosotros no sospechamos este cuadro y se etiqueta de un pseudoquiste simple y se trata, estaríamos perpetuando la fístula pancreática, ya sea al tubo digestivo o al catéter de drenaje en función del tratamiento que se haya elegido. El tratamiento de esta patología es complejo y muchas veces va a requerir tratamiento quirúrgico. Y ahora, para acabar ya, como repaso general, en la evaluación radiológica deberemos determinar la presencia o ausencia de necrosis, ya sea pancreática o peripancreática, la extensión de la necrosis pancreática, menor del 30%, entre el 30 y el 50 o más del 50%, caracterizar las colecciones líquidas según su localización, la homogeneidad, si tienen o no tienen pared definida y si tienen gas, que indiquen que haya una sobreinfección, y hallazgos extrapancreáticos que se relacionen en la pancreatitis, como la colelitiasis, la trombosis de los ejes venosos regionales, el derrame pleural, cambios inflamatorios en los órganos vecinos, dilatación biliar, pseudoaneurismas o ascitis. Muchas gracias a todos.